Saludos, estimados participantes. Quien les habla Rosana Pimentel Báez. Estamos en la recta final del módulo 4, manejo de medicamentos e insumos médicos en el curso de auxiliar de farmacia. Aquí estamos ya con el último tema de la prescripción médica. Este tema es muy interesante, ya que tenemos un concepto erróneo sobre hacer o realizar un curso de auxiliar de farmacia, que entendemos que es para entender o aprender a leer recetas. En esta presentación vamos a aclarar estos puntos. Aquí, antes de hablar de la prescripción médica, necesitamos saber qué es la dispensación de medicamentos, que es específico casi del farmacéutico en sí. ¿Qué es la dispensación? Según el reglamento de medicamentos, decreto 246-06, es el acto farmacéutico que consiste en la verificación por parte del profesional farmacéutico de la identidad del medicamento recetado o entregado, conjuntamente con el correspondiente asesoramiento para su uso racional. ¿Qué quiere decir esto? Que la dispensación no es solamente que una persona vaya a la farmacia, le solicite un medicamento, usted se lo entregue, gracias a Dios. No, sino que esa entrega tiene que ir acompañada de la información que necesita el cliente para poder administrar bien esos medicamentos. Eso le llaman el uso racional de esos medicamentos. Que aunque el médico le haya dicho algo, es responsabilidad también del farmacéutico, pues aclarar cualquier asunto relacionado con la prescripción médica. Es decir, la dispensación no es solamente despachar un medicamento. La dispensación tiene que ver con la entrega del medicamento junto con la información necesaria para poder administrar bien ese medicamento. Bien. Nuestro decreto de República Dominicana de medicamentos, decreto 246-06, para afianzar más lo que les estaba diciendo de la dispensación, que no es que es un gusto mío o algo, no, eso está a través de un decreto, o sea que es obligatorio. Miren, por ejemplo, en el decreto 246-06, en su artículo 203, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la información sobre los medicamentos y a ser asesorados sobre sus efectos y uso, de manera que puedan obtener el máximo beneficio de los mismos. Entonces, aquí en el 208 dice: los profesionales sanitarios, médicos, odontólogos, farmacéuticos, en el ejercicio de sus funciones de prescripción o dispensación, de lo que hablamos anteriormente, tiene el deber de informar verazmente a los usuarios y pacientes acerca de los criterios de su uso racional de los medicamentos, de acuerdo a lo contenido en la ficha informativa profesional de la especialidad farmacéutica, que es el medicamento, informaciones internacionalmente admitidas y sus conocimientos científicos y prácticos que debe tener el farmacéutico o el auxiliar de farmacia. Es decir, que la dispensación no es una definición más, sino que es una obligación de parte del farmacéutico con el usuario o el paciente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la prescripción ambulatoria, que es la que conocemos. Dice que es el acto por el cual un profesional sanitario acreditado, una vez diagnosticado y evaluado al usuario o enfermo, a través de la receta y la información verbal, le prescribe los medicamentos y su forma de uso. Esto está en el reglamento de medicamentos 246-06. Recuerden que en ese medicamento está todo lo relacionado con lo que es el medicamento. Entonces, la prescripción es un documento legal, realizado del médico para el farmacéutico para poder dispensar los medicamentos al paciente. Bien. Ok, entonces, ¿cuáles son las expectativas
¿O por qué ha decidido realizar el curso de auxiliar de farmacia? Esta es la pregunta que se les realiza a los estudiantes cuando comienzan el curso de auxiliar de farmacia. Y la mayoría contesta esto. Por ejemplo, bueno, porque quiero aprender a leer recetas. Esa es la que más abunda, la que mayor porcentaje tiene. Porque yo quiero aprender a leer recetas. Quiero trabajar, es una de ellas, y quiero aprender a leer recetas. Entonces, hay en algunos cursos que me he dado cuenta, me han dicho, que dan una práctica para más o menos como esta, que le colocan una prescripción, una receta, y le ponen al lado un cuadrito para poder llenarlo. Y para que descifre lo que dice ahí. Imagínense, ¿podemos descifrar lo que dice ahí? ¿Podemos transcribir eso y ponerlo ahí en el cuadrito que está al lado? Eso es una práctica. Entonces, no, eso es casi un abuso. Y vamos a explicar por qué. Aquí, ¿qué es leer? Leer no es lo mismo leer y reproducir un texto que interpretar su significado, darle sentido y relacionar lo leído con conocimientos previos. Yo puedo estar leyendo, mas no puedo estar ni interpretando ni comprendiendo lo que estoy haciendo. Bien, a veces leemos un capítulo completo y terminamos y no sabemos qué hemos leído, porque estamos solamente leyendo, no estamos ni interpretando ni estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Bien, entonces, es el lector, o sea, la persona que lee, el que interpreta el significado. Pero la interpretación es diferente según la formación que tenga la persona y los conocimientos previos, el propósito o el momento vital en el que leemos un texto. Es decir, que la persona que lea algo va a depender de lo que ya tenga de conocimiento anterior para comprender mejor el texto. Entonces, la comprensión es un proceso interactivo gracias a precisamente la interacción, valga la redundancia, entre el texto y el conocimiento previo, entre lo que yo estoy viendo, mirando, y entre lo que ya yo tengo de conocimiento. Bien, entonces, ¿qué en sí enseña en un curso de auxiliar de farmacia? En un curso de auxiliar de farmacia se enseña a interpretar, a comprender, a explicar o aclarar el significado de una receta médica, de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el curso. No es lo mismo un estudiante de auxiliar de farmacia que uno que ni siquiera conozca nada de eso. Por ejemplo, ya ustedes, en el nivel que van, ya ven una caja, un envase, un cartonaje de un medicamento, ya lo ven diferente a como lo ve una persona que no tenga el más mínimo conocimiento de esos envases, porque ya tienen un conocimiento previo. Ya saben más o menos las informaciones de ese medicamento y lo que van a seguir aprendiendo en este curso. Es decir, que en un curso de auxiliar de farmacia no se enseña a leer una receta, porque la receta debe de entenderse, debe de leerse. Y no solamente con leer basta. Yo tengo que saber interpretar lo que estoy leyendo. Ok. Entonces, la pregunta, ¿existe un abecedario, un código para entender las recetas? Existe. Por ejemplo, miren aquí. Este es un diccionario de términos médicos, que es muy diferente a lo que chistosamente han colocado en internet como el abecedario para entender la letra de los médicos. Pero esto es como un chiste, ¿verdad? Porque ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, en fin, ya ustedes saben. Eso es como un chiste. Que realmente no es tan chiste porque lo he escuchado que en algunos institutos enseñan que existe un abecedario para entender la letra de los médicos. Algo totalmente absurdo e ilegal. Miren aquí. Entonces el diccionario de terminología médica no es lo mismo que lo que supuestamente es, que no existe ningún código. Esto no existe ningún código, ni un abecedario
para yo estudiarlo y poder entender la letra de los médicos. Eso es imposible. Bien. Entonces, no existe ningún código, ningún abecedario para poder entender la letra de los médicos. Vamos a entender más adelante por qué. Miren aquí este caso. Esto sucedió en el Reino Unido. Se dispensó tenían que dispensarse Acovil de 5 miligramos, ¿verdad? Y se dispensó Daonil. ¿Sí? La persona que le dispensaron Daonil no era diabético. No era diabético. Sin embargo, le dieron ese medicamento y le causó un daño cerebral permanente. O sea, este medicamento lo confundieron. Entonces, el farmacéutico dispensó el medicamento equivocado. Por tal razón, la persona sufrió un daño cerebral permanente. Fueron llevados a los tribunales, tanto el médico como el farmacéutico. ¿Y qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? La responsabilidad mayor cayó o recayó sobre el farmacéutico. La responsabilidad, 75% sobre el farmacéutico, 25% sobre el médico. Porque si el farmacéutico sintió duda al despachar el medicamento o tuvo confusión, fue el error del farmacéutico haber dispensado ese medicamento si no estaba seguro de que era ese. Eso es lo que se interpreta. Entonces, si yo no puedo dispensar un medicamento que yo no lo pueda comprender al leerlo, porque eso puede acabar con la vida de una persona, algo tan importante en esta vida. No puede ser. Entonces, esto es algo de responsabilidad. Yo no puedo hacer eso. No entiendo una receta, lo que dice la receta, no lo despacho, es tan simple como es. O si no, devuélvale la receta al usuario para que vuelva otra vez donde el médico para que le escriba eso de manera más clara. Bien, entonces ya ustedes saben, el que va a los tribunales con algo así, de una receta, de que se dispensó un medicamento equivocado, miren, eso es una batalla perdida para el farmacéutico, perdida totalmente. Bien, entonces debemos de cuidarnos en ese sentido, cuidarnos y cuidar a los demás también. Vamos ahora aquí a otro aspecto. Miren aquí. Esto está en la indicación de algunas recetas. Muy raro aparece, pero puede aparecer. Y es bueno que ustedes entiendan de qué se trata. Por ejemplo, aquí miren. Esto es un 1. Esto es un 1. Esto es un 0 y otro 0. 1-0-0. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo me voy a tomar una en la mañana, nada en la tarde, nada en la noche. Es decir, que son 3 momentos. Significa mañana, tarde y noche. Es decir, que este mismo que está aquí, mírenlo acá. Una en la mañana, o sea, una al día. Aquí, una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. 2 en la mañana, nada en la tarde, 2 en la noche. 2 en la mañana, 1 en la tarde, 2 en la noche y así sucesivamente. Aquí una sola vez al día, pero en la mañana. Aquí una sola vez al día en la tarde. Aquí una vez al día en la noche. Es decir, que esto significa mañana, tarde, noche. Para que lo tengan pendiente. Dice, por ejemplo, una capleta y solamente no dice más nada bajo su uso y le colocan 1-0-0. Entonces quiere decir que es una al día, pero en la mañana. Ok. Seguimos aquí con el reglamento de medicamentos, decreto 46-06, para que podamos entender de una vez por todas que la receta debe de entenderse y que no existe ningún código, ningún abecedario para entender las letras de los médicos. Bien, cada médico debe de escribir de manera clara y legible como lo establece aquí el decreto. Veamos acá. En el artículo 214
establece que la receta médica será válida dentro de todo el territorio nacional y estará escrita en español en letra legible, de acuerdo a las legislaciones y normas vigentes. Le coloqué lo de letra legible en rojo para que lo puedan ver más claramente. En otro artículo establece, en el artículo 220, que las recetas u órdenes médicas hospitalarias deben estar realizadas con pulcritud, sin borrones ni tachaduras, con letra clara. Todo ello con objeto de evitar equivocaciones y facilitar al usuario el tratamiento de la mejor manera posible. Dios mío, es que estamos velando por la vida de los seres humanos, por la salud. Entonces, nuestro deber es hacer que para lo que estamos siendo formados, pues lo hagamos bien. Si queremos preservar la salud nuestra y la de los demás, debemos de hacer nuestro quehacer, pues bien. Bien, y no solamente existe ese reglamento, decreto de 46-06, aquí tenemos otro, que gracias a Dios, por este reglamento, los médicos han tratado de mejorar un poquito, no es que mucho, un poquito su letra, porque las recetas con relación a seguros deben de llegar bien claras, si no, no se les brinda el servicio. Entonces, muchas recetas médicas son devueltas a los médicos para que le escriban de manera más clara y ellos hacen un esfuerzo para enviarla un poco más clara. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver este reglamento? Dice que tiene por objeto regular la prescripción y la dispensación de los medicamentos ambulatorios en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Bien, ahora, en el artículo 9 habla sobre las características y el tamaño de la receta. Establece que la receta médica ordinaria, la que conocemos, ¿verdad?, del Sistema Dominicano de Seguridad Social, para la prestación farmacéutica estará impresa en papel, con escritura clara y legible. Tendrá como mínimo una superficie de 8,5 por 7. Lo de la superficie ahora mismo no nos interesa, sino lo de escritura clara y legible. Escritura clara y legible. Vuelve y lo recalca. Bien. Y bien, miren esta noticia. Sobre la letra de los médicos, dice que la mala letra de los médicos causa de 1,500 a 2,000 muertes al año en Estados Unidos. Entonces, aquí podemos constatar esta noticia, de 1,500 a 2,000 personas en Estados Unidos. ¿Qué les parece? Y miren, acá está otra noticia, llamada El Diario, campeón de los hispanos. Dice, médicos no podrán emitir recetas escritas a mano. Se escuchó bonito esto, lo voy a leer de nuevo. Médicos no podrán emitir recetas escritas a mano. Recordé en estos momentos el programa del Antinoti, que dice igualitito que aquí. Pero no lo es. Eso es lo que yo quisiera para mi país. Entró en vigencia esa ley que requiere que todas las recetas sean emitidas vía electrónica y directamente a las farmacias, llamada One Stop. Qué interesante. El paciente no ve la receta, sino hasta que va a la farmacia a buscar esos medicamentos y le entregan su receta con las instrucciones y las informaciones que requiere. Entonces, dice, una receta o prescripción médica escrita a mano pasó a ser parte de la historia. ¿Qué les parece? Eso pasó a ser parte de la historia, pero eso es en Nueva York, no acá. Y así, yo espero que algún día Dios me dé licencia para yo poder ver ese acontecimiento en mi país.
Miren esta otra noticia de nuestro listín diario. Dice, aceptan recetas médicas en el formato digital. Me encantó esa noticia. Es decir, que lo relacionado a la pandemia no todo es malo, porque en este caso vamos a poder ver un poquito de lo que se quisiera que se siga realizando en el ámbito de la salud. Vamos a leer un poco esa noticia. Dice, las recetas de medicamentos que indiquen los médicos en formato digital serán válidas para cobertura de parte de las farmacias y las administradoras de riesgos de salud durante la emergencia sanitaria del COVID-19 para los afiliados del sistema, y no tienen que ser exclusivamente físicas como se exigía hasta la fecha, que lo dijimos anteriormente, como lo establece el decreto. Entonces, sí, también la disposición fue aceptada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales con el propósito de que se mantengan las medidas preventivas de distanciamiento social establecidas en el país como prevención del COVID. El uso de la receta en formato digital había sido solicitada semanas atrás por la Unión Nacional de Farmacias, porque en realidad somos uno de los más afectados en ese sentido. Entidad, o sea, la Unión Nacional de Farmacias, entidad que ayer saludó la disposición oficial en un documento de prensa. Claro, nosotros como farmacéuticos tenemos que agradecer eso inmensamente. Y ojalá no solo sea por el estado de emergencia que estamos pasando, sino que paulatinamente se lleve a cabo hasta que algún día las recetas sean emitidas electrónicamente.